Hace ya varios años el presidente de la República, en una de sus innumerables alocuciones al país, nos anunciaba y nos decía que Venezuela y Cuba iban hacia el mismo mar de la felicidad. Nos anunciaba ya hace muchísimos años que el recorrido de la revolución socialista venezolana se parecía mucho al destino que lamentablemente Cuba ha tenido en los últimos 50 años. La semana pasada se clausuró el 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba y nos llama la atención que se tomaron decisiones de cambios radicales en la economía y en la vida institucional de ese país. Y nos quisiéramos preguntar qué opina el presidente de la República de todos esos cambios anunciados por Raúl Castro y por las conclusiones de ese Congreso comunista. ¿Qué pasó con aquello de que el Estado debía ser dueño de todo cuando la conclusión es que necesitan dedicarse a lo estratégicamente importante para el país y dejar al sector privado todas las demás áreas? ¿Cómo es que en Cuba se anuncia que se profundiza la generación de empleo por el sector privado y aquí en Venezuela el gobierno quiere ser el empleador de todos? ¿Cómo es que se anuncia la reducción del Estado para darle apertura a la iniciativa personal en Cuba y aquí en Venezuela este gobierno sigue expropiando y adueñándose de absolutamente todo lo que le pasa por al lado? ¿Cómo es que en Cuba anuncian un plan de descentralización porque la experiencia práctica, según dicen, les ha enseñado que el exceso de centralización conspira contra el desarrollo y aquí en Venezuela el presidente de la República todos los días anuncia más concentración de poder y más centralización? ¿Cómo es eso de que en Cuba se anuncia que se podrán vender bienes y que la gente que hoy es propietaria de su casa por fin podrá hacer uso de esos bienes y venderlos si así les parece, mientras que en Venezuela las muy pocas casas que se construyen, lo que reciben sus beneficiarios son certificados de ocupación y no la titularidad de esas viviendas? ¿Qué pensará el gobierno nacional de la privatización de tierras ociosas para producir más alimentos en Cuba, anunciado por el Congreso comunista, cuando en Venezuela se expropian y se confiscan las tierras productivas que hoy están en manos de privados y no se entregan las miles y millones de hectáreas ociosas que existen en el país y que son propiedad del Estado venezolano? ¿Qué pensará el gobierno nacional de lo que es la disminución de subsidios, la eliminación de la diabólica tarjeta de racionamiento cubana, cuando en Venezuela cada día lo que se anuncia es que hay menos alimentos para consumir? En definitiva, ¿qué piensa el gobierno venezolano de ese cambio de rumbo que producto del fracaso, del deterioro de la vida pública y de la vida de los cubanos han tenido producto de una revolución que lo único que les ha traído es tristeza a un pueblo que debería estar mucho más desarrollado? ¿Qué pensará el gobierno venezolano de las medidas que hoy siguen tomando? Los cubanos se dieron cuenta, tardíamente, pero se dieron cuenta que hay un camino mejor para darle calidad de vida a quienes allí viven. Los anuncios de este Congreso, que además limita el ejercicio del poder a quien resulte presidente de la República para 2 periodos solamente, son una clara alternativa frente a lo que está ocurriendo en Venezuela. Y justamente quisiéramos que de esa reflexión, de ese reconocimiento del profundo fracaso que ha sido la Revolución cubana, se saquen elementos positivos por parte del gobierno nacional. Un gobierno que escasamente le queda 1 año y 8 meses de ejercicio. Un gobierno que ha destruido la capacidad productiva del país, que nos ha quitado la generación de empleos productivos para los venezolanos, que cada día hace una sociedad más dependiente de importaciones y menos dependiente de la propia producción nacional. Esto que ha ocurrido en Cuba, ojalá, presidente de la República, signifique para usted también una alerta de que este tiempo que se le está agotando no debe ser perdido, de que este tiempo que queda del ejercicio de su gobierno debe ser para rectificar las medidas equivocadas que ha asumido, para dejar de agredir a quien piensa distinto, para dejar de agredir a quien tiene una iniciativa particular.
a dejar de agredir al bolsillo de los venezolanos y que pueda dejarle al nuevo presidente de la República un país que esté recorriendo reformas y cambios a lo que han sido 12 años de fracasos de este gobierno. Gracias a Dios, no tendrán que pasar en Venezuela 50 años para darnos cuenta que esta revolución es un fracaso. Gracias a Dios, en Venezuela existe ya una profunda vocación de cambio, de transformación, y esa fuerza del cambio se llevará a efecto cuando salgamos a votar el año entrante. Y tenemos la certeza, tenemos la alegría, tenemos la convicción de que juntos podremos construir ese camino mejor que lamentablemente Hugo Chávez y este gobierno fracasado no supieron darle a los venezolanos.